Espero que se me esté escuchando muy bien. Estoy agradecida con el Ilustre Colegio de Abogados de Cusco por su invitación y de igual manera con el grupo académico Lex Academy Perú por su gentil invitación. Para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy a fin de poder compartir conocimientos, experiencias que he adquirido a lo largo de mi trayectoria en el Poder Judicial. El tema que se va a disertar es referente a las etapas del proceso, básicamente en los juzgados que se tramita ante los procesos que se tramitan ante el juzgado de paz letrado. Como bien ha señalado el doctor Milton, actualmente me desempeño como juez supernumerario en el juzgado de paz letrado de Alto de la Alianza en la ciudad de Tacna. Y aquí conocemos diversos casos distintos de otras cortes que los juzgados de paz están especializados, ¿no? Por ejemplo, la corte de Moquegua o en la corte de Arequipa existen juzgados de paz civiles, juzgados de paz de familia, juzgados de paz penales y laborales. Sin embargo, en Tacna, el juzgado de paz letrado son mixtos, conocemos todas las materias excepto la materia laboral, que en ese sentido sí existe un juzgado paz letrado especializado en todo lo que son los asuntos de trabajo. Es por eso que el día de hoy nos vamos a hacer una reseña primero para introducirnos en forma general qué son las etapas del proceso, cuáles son de los procesos clásicos que nosotros conocemos, para luego detenernos en los procesos abreviados, los procesos sumarísimos, los procesos únicos, los procesos no contenciosos, que son básicamente los más recurrentes que tenemos. Esta clase está dirigida para que ustedes puedan terminar esta clase entendiendo y quedándose con ideas principales para que ustedes lo puedan aplicar o compartir si es que están estudiando en sus clases o si ya son abogados en su quehacer jurídico, ¿no? Siempre hay algo que aprender y yo voy a estar muy agradecida al final de sus preguntas, ¿no? Bien, iniciamos. Tengo problemas, no puedo pasar con el enter. Vamos a hacer clic derecho siguiente, a ver. ¿Puede? Siguiente, ya con el siguiente voy a hacer, no funciona mi enter. Bien, ¿qué es el proceso? El proceso son como conjunto de actos procesales, actos regulados por las normas que concadenadas, que seguidas en una secuencia, logran a través de distintas, bajo la aplicación de normas, se logra una sentencia, una decisión final. Este proceso siempre nace con la iniciativa de una parte, que en este caso es el demandante o la demandante, luego sigue una contestación y culmina con una sentencia. El proceso tiene distintas etapas, las más conocidas, ¿no? La etapa postulatoria, la etapa probatoria, la etapa decisoria, la etapa impugnatoria y la etapa de ejecución. En la etapa postulatoria tenemos a la demanda, a la contestación, hasta el saneamiento podríamos llegar ahí. ¿Qué se realiza en la etapa postulatoria? En la etapa postulatoria tenemos la presentación de la demanda. Como viene señalado, todo proceso inicia con una acción por parte del demandante, que es la demanda como un acto procesal mediante el cual la persona acude al Poder Judicial a fin de ejercitar su derecho de acción e incentiva, promueve que todo el aparato judicial se mueva a fin de resolver o atender su conflicto, su petición, su pretensión. Esta demanda tiene que reunir condiciones de la acción y presupuestos procesales. Dentro de las condiciones de la acción tenemos la legitimidad para obrar. Ustedes siempre tienen que recordar que para la legitimidad para obrar es una facultad que solamente lo tiene el titular del derecho. Cuando yo demando, tengo que tener legitimidad, ser la facultada, la titular de ese derecho que estoy reclamando ante el Poder Judicial. De igual manera, el demandado tiene que estar facultado, ser el legitimado para contradecir esa demanda. ¿Qué pasa cuando el demandante no está legitimado para incoar la demanda? Es allí donde el demandado puede
ejercer su derecho de defensa y formular excepciones, como la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante, ¿no? Que luego se resuelve a través del saneamiento que corresponde. Por ejemplo, en un proceso de alimentos, ¿quién tiene legitimidad para incoar una demanda de un menor de alimentos de un menor de edad? La madre, ¿no? La madre que tiene a cargo al niño. También puede ser el padre, siempre y cuando tenga a cargo al niño. O puede ser la abuela. A veces no viven con los padres, viven con los abuelos. Si la abuela le ha concedido la tenencia de del nieto, también puede tener legitimidad para iniciar una demanda. Esa es la primera condición de la acción. La segunda, el interés para obrar. ¿Qué constituye el interés para obrar? El interés para obrar es acudir al Poder Judicial, tener esa necesidad de tutela. Por ejemplo, ¿qué nos pasa a nosotros en el juzgado de paz? A veces las demandantes tienen celebrado hace muchos años atrás una acta de conciliación ante un juzgado de paz o ante un centro de conciliación extrajudicial. Llega el año 2021, ellas plantean su demanda de alimentos. El demandado nos señala en su contestación de la demanda que la demandante no tiene interés para obrar. ¿Por qué? Porque su conflicto o el conflicto que está pidiendo que se resuelva ya fue resuelto con anterioridad, en este caso al haber acudido a un centro de conciliación extrajudicial o haber acudido ante un juzgado de paz. En esos casos, efectivamente, la demandante no tendría interés para obrar. Esa demanda vendría improcedente, ya que el interés que ella me está solicitando a mí ya ha sido resuelto por las partes al acudir a este centro de conciliación, de tal manera que ella no estaría reuniendo esta condición de la acción y la demanda se estaría declarando improcedente por no tener el interés para obrar. También pasa lo mismo cuando celebramos contratos en el que ponemos condiciones, ¿no? Si yo pongo una condición que tiene que cumplirse a fin de poder incoar una demanda, el demandado al momento de contestar la demanda puede decir que esa condición no se ha cumplido, por lo tanto no se ha habilitado este interés para obrar para que el demandante pueda plantear una demanda. Continuamos. Presupuestos procesales. Son los que ya conocemos. Competencia del juez, esa jurisdicción, la jurisdicción que tiene un juez para conocer, resolver determinado conflicto, la capacidad procesal de las partes, ¿no? La capacidad está indicada al hecho material y también procesal. Tiene que haber una identidad del sujeto material con el sujeto procesal que incoa la demanda. Por el culo, creo, porque reacciones. Hay un micrófono que está activado. Requisitos esenciales de la demanda. En nuestro Código Procesal Civil existen los requisitos de la demanda que están contemplados en el artículo 424 del Código Procesal Civil, que también los conocemos, ¿no? Identificación, domicilio real y procesal del demandante, nombre, dirección del demandado, petitorio, fundamentación fáctica y jurídica, donde tenemos que alegar los hechos, el derecho que ampara nuestra demanda, el monto del petitorio, indicación de la vía procedimental, que muchas veces no lo hacen correctamente, medios probatorios, indicando cuál es la utilidad y pertinencia de este medio probatorio, los anexos, firma del demandante y del abogado. Luego que presentamos la demanda, viene su calificación. En la calificación evaluamos lo que hemos señalado, ¿no? Si reúne las condiciones de la acción, los presupuestos procesales, si reúne estos requisitos de la demanda, ¿no? Si señala el nombre completo del demandante, identifica correctamente al demandado para realizarle un correcto emplazamiento con su domicilio, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, su petitorio, la vía procedimental, los medios probatorios, sus anexos, que todo esté correcto, y con ello nosotros procedemos a admitir la demanda, o también la podemos declarar inadmisible a fin de que subsane las observaciones que la podemos realizar, ¿no? Para que ellos
Una vez subsanado su observación, recién procedemos a admitirle su demanda. Así también, como les mencionaba, podemos declarar improcedente la demanda cuando no reúna estos presupuestos los presupuestos que he mencionado anteriormente. Una vez que se califica la demanda, procedemos a emplazar. El emplazamiento es un acto procesal muy importante porque a través de ello nosotros estamos emplazando al demandado, comunicándole al demandado que se ha iniciado una demanda en contra suya. Se tiene que enviar el auto omisorio, se tiene que enviar la demanda y sus anexos. El emplazamiento también cumple un rol importante, porque con el emplazamiento se fija la competencia, con el emplazamiento ya no se pueden modificar las pretensiones contenidas en la demanda. Luego de realizado el emplazamiento viene su contestación. Muchas veces, muchos abogados plantean la contestación en forma general, no son muy específicos, lo que he notado que no son muy claros. Lo que se debería hacer como sugerencia, que respetuosamente lo digo, es que los abogados al momento de contestar las demandas tienen que rebatir cada argumento indicado en la demanda, ¿no? Porque si uno no lo hace, tácitamente lo estaríamos aceptando. De igual manera, detenernos en los medios probatorios que ofrece la parte demandante, presentar nuevos medios probatorios. No solamente decir no es falso y no probar nuestra afirmación, porque como ustedes saben, para afirmar un hecho se tiene que probar, ¿no? De igual manera, para refutar un hecho también tenemos que probarlo, tenemos esa carga, ¿no? Es por eso que se ha indicado que la contestación a la demanda constituye un medio de defensa de fondo a favor de la parte demandada, toda vez que ejerciendo su derecho de contradicción puede negar fundamentalmente las afirmaciones hechas en su contra por el actor. Bien, entonces hemos entrado con la demanda, su calificación, su contestación, y ahora vamos al saneamiento procesal. El saneamiento procesal en los juzgados de paz letrados lo estamos haciendo de forma tradicional. ¿Por qué digo tradicional? Porque hay cortes como en Tacna, Arequipa, no sé si en Cusco también, no estoy segura, que ya están aplicando los módulos corporativos civiles, donde hacen otra forma de actuaciones. Ellos convocan a audiencias preliminares, convocan a audiencias donde invitan a conciliar. Nosotros en Tacna, en los despachos de paz letrado, aún estamos de forma tradicional y realizamos el saneamiento probatorio en despacho. ¿Qué significa eso? Que tenemos a la vista el expediente y realizamos si el proceso reúne las condiciones de la acción, los presupuestos procesales y se unen todos los requisitos, nosotros declaramos saneado el proceso con una resolución, lo cual mandamos a notificar a las partes. Luego de saneamiento también pasamos a fijar los puntos controvertidos. De igual manera lo hacemos de forma tradicional. No estamos convocando a una audiencia a las partes en los procesos abreviados. Lo hacemos en despacho, leemos la demanda, la contestación y procedemos a fijar los puntos controvertidos. Algo importante en los puntos controvertidos que debo decir que se está avanzando es que ya no se está haciendo como antes, ¿no? ¿Qué hacíamos? Copiamos y pegamos el petitorio de la demanda y esos eran los puntos controvertidos. No, ahora no. Ahora lo que hacemos es determinar, identificar realmente cuáles son los puntos controvertidos. Como su nombre lo dice, son puntos controvertidos, hechos que van a necesitar probanza, que la parte demandante me tiene que probar, desvirtuar ese tema. Y sobre todo, ese es un parámetro importante porque fijando correctamente los puntos controvertidos ayuda al juez, a los abogados, a las partes, tanto al demandante y al demandado, para que toda su teoría del caso se centre en ello, todos sus medios probatorios estén dirigidos a aprobar o cuestionar estos puntos controvertidos. Y eso le sirve también al momento de decidir, porque la sentencia se tiene que pronunciar de uno por uno cada punto controvertido. En los módulos corporativos civiles, por ejemplo, citan a las partes y en audiencia oralizan sus teorías del caso, ¿no? Y en ese acto con las partes
fijan los puntos controvertidos, ¿no? Se les pregunta, son los puntos controvertidos son los siguientes, ¿no? Determinar, ¿Y está usted de acuerdo, parte demandante, parte demandada? Sí, yo propongo lo siguiente, ¿por qué no se modifica de esta manera? Y se abre un debate respecto a los puntos controvertidos, y eso es saludable para todo el proceso, ¿no? Y también para el juez, porque le abre la mente, tanto la demanda como la contestación, o escucha en ese momento oralmente a las partes, y se fija realmente los puntos controvertidos que van a ceñir y dirigir todo el proceso. Eso concluye la etapa postulatoria. Ahora pasamos a la etapa probatoria. Una vez que ya tenemos saneado el proceso, tenemos fijado ya los puntos controvertidos, viene esta etapa probatoria, muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es la etapa en la que se admiten los medios probatorios, se rechazan los medios probatorios, se cuestionan los medios probatorios. Y una vez que son admitidos los medios probatorios, nosotros procedemos a actuarlos. Para admitir un medio probatorio existen principios. Principio de inmediación. ¿Qué significa el principio de inmediación? El principio de inmediación consiste en que el juez que tiene contacto con este medio probatorio, que lo lee, lo revisa en la audiencia, debate con las partes respecto a su utilidad y pertinencia, sea el mismo que al final decida, tome la decisión e emita la sentencia, ¿no? No es recomendable que un juez que desarrolle todo el ítem del proceso y después sea otro juez quien decida, ¿no? Generalmente, la regla general es que el juez que actúa, conoce el proceso, actúa los medios probatorios, sea también el que decida, ¿no? Por haber tenido justamente, aplicando este principio de mediación, contacto con el medio probatorio, haber conocido el medio probatorio, haber escuchado lo alegado por las partes respecto a ese medio probatorio. El principio de contradicción. En el principio de contradicción es justamente lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Que se tiene que debatir, tener esa oportunidad para contradecir el medio probatorio. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a veces ofrecen un medio probatorio en el que cuestionan este medio probatorio, pero sin embargo no te presentan la otra parte que cuestiona este medio probatorio, no adjunta un medio para rebatir ello, ¿no? Y eso sucede muchas veces, y la recomendación que también podría darle respetuosamente es que siempre cuando uno alegue un hecho tiene que probarlo, ¿no? Si es que la parte presenta un documento y yo digo que ese documento es falso, que no es así, no es certero, presento otro documento, ¿no? Me pasó un caso, me presentó una ficha registral de que estaba acreditando la propiedad, ¿no? del demandado, y el demandado refuta indicando, esa ficha registral no está actualizada, dice, ¿no? Por lo tanto, no se tiene certeza si es que el bien inmueble aún es propiedad del demandado. Mi pregunta fue, ¿por qué no me presentaste la ficha registral actualizada? Si eso está al alcance de todos, podemos acudir a registros públicos y o incluso virtualmente obtener esa ficha, ¿no? Qué distinto sería esa propiedad que la demandante alega que es mío, es falso, señora juez, porque según mi partida que yo tengo, que le he sacado el día de ayer de registros públicos, ese bien inmueble no me pertenece. Es distinto, ¿no? Eso sí genera certeza al juez. En cambio, lo primero que les mencioné, no, mientras no haya otro medio probatorio que refute lo que está en esa ficha registral, solamente va a quedar como un alegato, una aseveración por parte de la demandada. El principio de comunidad de las pruebas. Con este principio significa que las pruebas pertenecen al proceso. Una vez que la parte demandante, la parte demandada ofrece los medios probatorios, ya pasan a ser del proceso, ya pertenece, el juez es el quien tiene que valorar este medio probatorio, darle ver de manera si es que va su valoración al momento de expedir sentencia, ¿no? Y sobre todo existe ese principio de adquisición, ¿no? Si es que la parte demandante ofrece un medio probatorio que para el demandado es beneficioso para su teoría del caso, a través de este principio de adquisición hace suyo ese medio probatorio y también lo ofrece y lo sustenta conforme a su teoría del caso. Y finalmente la presentación de los alegatos
que es las sustentaciones finales que tienen las partes, para que al final de todo el debate, tanto de inicio, de alegan su teoría del caso, se fijan los puntos controvertidos, luego se admite y actúan todos los medios probatorios, presentan sus conclusiones finales, que serían los alegatos. Tuve un caso muy simpático hace unos meses atrás, en el que el proceso nació en el año 2016 y la parte era sobre una indemnización. La parte demandada ofrece como un medio probatorio una grabación en el año 2016, ¿no? Cuando contesta la demanda, ofrece como medio probatorio una grabación, un CD que contenía una grabación que probaba su teoría del caso del demandado, ¿no? Él decía que a la asamblea el demandante, ¿no? Hoy demandante, había asistido. En tal sentido, él tomó conocimiento de la asamblea, ¿no? Llegó el día de la audiencia de pruebas, que fue en el año 2021, un proceso abreviado de indemnización, y estábamos en la audiencia, insertamos el CD, ¿no? El CD a la lectora, y la lectora no reconocía el CD porque estaba el CD averiado, deteriorado, ¿no? Y, y la parte demandante eh, pidió que simplemente se tenga por no actuado, debido a que el CD se encuentra malogrado, ¿no? Tenía se rayó, creo, el CD. Y el demandado señaló que no, porque está vulnerando su derecho a probar, su derecho a contradecir lo afirmado por la parte demandante, y sobre todo indicó que esa grabación era muy importante para probar su teoría del caso, que era señalar que el demandado sí asistió a una asamblea. Hubo un debate de ambas partes y se tuvo que tomar una decisión que aún está en revisión. En revisión ya será el superior quien confirme o revoque esa decisión o anule, pero el razonamiento fue el siguiente. Los CDs, después de ello me informé, los CDs me indicaron que los CDs solamente tienen tiempo de duración 2 años, que luego de 2 años me indicaron un ingeniero de sistemas que ya no se pueden reproducir. Entonces, este CD que fue presentado en el año 2016, se corrió traslado a la parte demandante, ¿no? Cuando contesta, se corre traslado de todos los medios probatorios a la parte demandante. En ese acto de audiencia se le pidió a la parte demandante que presente, porque inicialmente yo pensé que era el CD que yo tenía, que quizás estaba malogrado. Le dije, parte demandante, presente usted el CD, como todo es virtual, que lo proyecte, ¿no? En su computadora, y dijo que no lo tenía. Entonces le dije, parte oferente, demandado, usted ofreció el CD, usted lo debe tener en su expediente que tiene en casa, ¿no? El expediente falso. No, que tampoco lo tengo, y si lo tuviera tampoco lo puedo reproducir porque no tengo, no tenía la lectora para reproducirlo. Todo eso pasa en audiencia y es en ese momento en el que uno tiene que resolver. Y lo que se hizo fue que se difirió la audiencia de pruebas para que la parte demandada presente la grabación en otro medio técnico que sí se pueda reproducir. Esa decisión ha sido apelada por la parte demandante, alegando en primer lugar que se está vulnerando el principio de preclusión de etapas procesales, ¿no? Señala que la audiencia de pruebas es única y que si es que el CD no se actúa en ese momento, no debe aceptarse que se programe una nueva fecha para toda esa grabación. Sin embargo, la parte demandada indicaba que no, que él tiene derecho a probar. Se hizo una ponderación entre el derecho de probar del demandado y segundo, ante el principio de preclusión de etapas procesales. Definitivamente la audiencia de pruebas es ese momento, es en ese momento que el juez tiene que tener, como les digo, ese principio de contacto con el medio probatorio, pero la razón por la cual no se podía actuar ese medio probatorio no era porque no se había presentado el CD en ese momento, que sería distinto, ¿no?
El CD estaba ahí, estaba anexado al expediente, pero ha pasado tantos años, desde el 2016, más de 6 años, que definitivamente ha tenido que este CD malograrse, ¿no? Y considero que la decisión más saludable fue diferir la audiencia y pedirle a la parte demandada que presente la grabación en un medio técnico más apropiado que se pueda reproducir, y más bien hicimos lo posible para que la audiencia de pruebas, la continuación, sea lo más pronto posible. Fue 3, 4 días que se le dio de plazo para que presente y se actuó inmediatamente, ¿no? Y eso sucede básicamente por el tiempo, ¿no? Es increíble que desde el 2016 hasta el 2021 recién estemos en una audiencia de pruebas, y lamentablemente el CD se averió por ello, ¿no? Y ello no tiene por qué perjudicar a las partes. De esa manera, el juez, como director de proceso, siendo un juez proactivo, se decidió de esa manera, ¿no? Como les digo, esa decisión aún está en evaluación. Les comento esto porque justamente estamos en la etapa probatoria y yo les explico cómo es la etapa probatoria, pero sin embargo ocurren incidencias como las que estoy mencionando, en las que no todo es absoluto, ¿no? Todo siempre se relativiza, y en este caso se tuvo que hacer una ponderación de los principios que les he mencionado para decidir lo mejor para la continuación del proceso. Pasamos a la siguiente diapositiva. Luego de la etapa probatoria, tenemos la etapa decisoria, que es la parte importante del proceso, porque después de haber escuchado a la parte demandante, de haber escuchado a la parte demandada, se tiene que tomar una decisión. El juez analiza los hechos, valora los medios probatorios y resuelve. Justo le mencionaba que el fijar los puntos controvertidos es muy importante porque delimita la decisión del juez, ¿no? Resuelve cada punto controvertido, pudiendo dar solución al conflicto entre las partes o eliminar la incertidumbre jurídica. Es así que el juez aplica el derecho al caso concreto, interpretando la ley bajo las luces de la Constitución y los tratados internacionales, ¿no? La decisión que toma el juez no siempre es conforme con lo que la expectativa de las partes, ¿no? Porque se decide fundada o infundada o improcedente y una de las partes no está de acuerdo. Es por eso que tiene su derecho de interponer su recurso de apelación. Eso se encuentra en la etapa impugnatoria. En el caso que sea una decisión que emite una sala, sería una casación, pero en los juzgados de paz letrados solamente se interpone apelación, porque nuestro superior serían los juzgados civiles. La etapa ejecutoria consiste en hacer cumplir nuestro mandato, ¿no? La Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 4, señala que las decisiones judiciales, los mandatos judiciales son de fiel cumplimiento, ¿no? Y para ello la ley ha facultado distintas medidas de coerción para que se pueda cumplir lo decidido por el juez. En los juzgados de paz letrados se conocen solamente los procesos abreviados, sumarísimos, cautelar, únicos de ejecución y los no contenciosos, ¿no? Los procesos de conocimiento están reservados para los juzgados especializados. ¿Qué especialidades conocemos? Como los mencionaba al inicio, en los juzgados de paz letrados conocemos la materia civil, vemos indemnizaciones, tercerías, obligaciones. En procesos penales vemos los procesos de faltas. En familia, muy recurrente, procesos de alimentos, ¿no? Procesos de alimentos, procesos de filiación también. Vemos ejecuciones de actas de conciliación. Y les comentaba que existe un juzgado especializado en laboral que tramitan también pretensiones con respecto a la ejecución también de títulos ejecutivos, como los aportes previsionales y entre otras materias de menor cuantía. Los procesos que conoce el juzgado de paz letrados son los procesos abreviados, como les indicaba, ¿no? La ley ha contemplado qué materias se tienen que tramitar ante un proceso abreviado, ¿no? El 486 regula qué materias se tramitan en un proceso abreviado. Sin embargo, de esta lista de materias, solamente nosotros conocemos la tercería, ¿no? Y las pretensiones cuyo petitorio tenga una estimación patrimonial mayor de 100 y hasta
500 unidades de URP sería aquí. Acá están tercerías, obligaciones de dar suma de dinero, indemnizaciones por daños y perjuicios, ¿no? Cuya pretensión sea de 100 hasta, me parece que es hasta 500 unidades de referencia procesal. Ahí está. Los plazos, demanda, tiene 10 días para contestar, luego de 10 días se emite el auto de saneamiento, se fija puntos controvertidos, se da el saneamiento probatorio, luego la audiencia de pruebas y la sentencia. Esto es el trámite común que se sigue en los procesos abreviados en los juzgados de paz letrados. De igual manera, para interponer su recurso de apelación, procesos sumarísimos, en los procesos sumarísimos, que son procesos más cortos, conocemos los procesos de alimentos, también vemos desalojos, y cuya estimación no sea de 100 unidades, hasta 100 unidades de referencia procesal, se tramitan en procesos sumarísimos. La competencia que señala, ¿no?, el inciso 1, que sería alimentos, 4, desalojo, y el 7, cuya estimación sea hasta 100 unidades de referencia procesal. Aquí están el flujograma de un proceso sumarísimo: demanda, contestación, audiencia única, y saneamiento, audiencia de pruebas, y sentencia. La diferencia. Proceso abreviado, ustedes van a ver la demanda, luego va a haber otra etapa de la contestación, va a haber, como les indiqué, un saneamiento probatorio que se hace en despacho, una fijación de puntos controvertidos, se va a señalar una fecha para una audiencia de pruebas, o si no, también puede pasar que en el saneamiento probatorio se indique que los medios probatorios que están ofrecidos y admitidos por las partes no requieren de actuación probatoria. En ese caso se prescinde de la audiencia de pruebas y se hace el mandato para que pasen los autos al despacho para emitir la sentencia. Ese es un proceso abreviado. El proceso que ustedes están apreciando en la pantalla, que es este flujograma, es un proceso sumarísimo. Sumarísimo, corto, rápido. ¿Qué pasa? Demanda, contesta, y luego la etapa de saneamiento, fijación de puntos controvertidos y la audiencia de pruebas, que son en 3 actos procesales distintos en un proceso abreviado. En el proceso sumarísimo se reúne, se concentra todo en un solo acto procesal. Se cita a una audiencia única en la que se escucha a las partes, se invita a conciliar, si no concilian, se pasa a fijar puntos controvertidos. Luego, en ese mismo acto, hacemos un saneamiento probatorio y actuamos las pruebas. Una vez culminada esta audiencia única, emitimos la sentencia. Esa es la diferencia entre un proceso abreviado y un proceso sumarísimo, ¿no? La concentración de los actos procesales se realiza en un solo acto procesal. Los juzgados de paz letrados también conocemos procesos de familia, y lo puse en este segmento ya que los procesos de familia se tramitan en los juzgados de paz letrados como procesos únicos, que tienen el mismo procedimiento que un proceso sumarísimo. En los procesos únicos de familia, que se tramita ante un juzgado de paz letrado, es muy importante que al momento de plantear la demanda de alimentos, siempre se adjunte la partida de nacimiento donde aparezca el reconocimiento expreso por el padre. Para plantear una demanda de alimentos tiene que estar acreditado el entroncamiento familiar, el vínculo familiar. En los procesos de alimentos, a partir del año pasado, de 2020, producto de la emergencia sanitaria que fue declarada por el estado de la pandemia que todos hemos padecido, ha habido serias modificaciones en su procedimiento. Se han emitido directivas, por ejemplo, la directiva 7/2020, emitida por el Consejo Ejecutivo, la resolución administrativa número 167/2020, emitida por el Consejo Ejecutivo, que señala una concentración de los actos procesales solamente para los procesos de alimentos de niños y niñas y adolescentes.
¿Qué señala esta resolución? Señala que, y eso es lo nuevo que ha traído esta pandemia, señala que tenemos que, el momento que plantea la demanda, se califica la demanda, se admite la demanda, en el mismo emisorio nosotros señalamos ya la fecha de audiencia única. Así también, si es que observamos pequeñas observaciones en la, disculpen la redundancia, observaciones en la demanda, no la podemos declarar inadmisible, tenemos que admitirla y en ese mismo auto requerirle que subsane esas pequeñas observaciones, que no alteren definitivamente el proceso. Así también adelantamos la actuación probatoria. Yo les indicaba que es en la audiencia única, en los procesos sumarísimos, que se tiene que ver si se admite o no un medio probatorio y recién viene su actuación. Sin embargo, con este procedimiento simplificado que ha emitido el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial solamente para los procesos de alimentos, señala que desde el auto admisorio nosotros ya podemos señalar fecha de audiencia. Uno, no podemos declarar inadmisible la demanda si son observaciones simples que pueden ser subsanadas durante el desarrollo del proceso. Tercero, podemos adelantar la actuación probatoria. ¿Qué significa eso? Podemos ordenar usar oficio al empleador del demandado para que nos remita un informe de sus ingresos del demandado. ¿Con qué finalidad? Para que al día de la audiencia, que tiene que realizarse según la ley a los 10 días siguientes, el juez ya tenga la información respecto a los ingresos del demandado y poder emitir una sentencia. Así también, otra novedad que trae este procedimiento simplificado para los casos de alimentos es el uso de los medios tecnológicos, ¿no? Las audiencias se están realizando a través de la plataforma de Google Meet, uno. Segundo, estamos realizando notificaciones a través de el WhatsApp. Siempre hemos visto a los medios tecnológicos como algo negativo, ¿no? Siempre hemos visto el perjuicio que ocasionaban los medios tecnológicos, pero es a raíz de la pandemia que nos hemos visto obligados a acudir a ellos y recién hemos valorado o hemos quizá dado el uso correcto a los medios tecnológicos, ¿no? Como por ejemplo, he tenido satisfacción de realizar audiencias con demandados que se encontraban en el país de Bolivia o en el país de Chile, o también demandados que se encontraban en Cusco, en Arequipa, en la selva, en Puno, comunidades alejadas donde para emplazar al demandado nos demoramos meses, hasta un año, para que entre oficios y oficios para que se devuelva la certificación. Sin embargo, ha sido una maravilla que se implemente en esta resolución administrativa del Consejo Ejecutivo, que también se puede realizar comunicaciones utilizando estos medios tecnológicos como es el WhatsApp. ¿Quién no tiene? Pocos, creo que son muy pocas las personas que no utilizan el WhatsApp, o al menos un celular. ¿Quién no tiene un celular? Pocas personas deben ser que no pueden adquirir o tener en su poder un celular. Hemos realizado llamadas y hemos realizado audiencias a través de demandados conectados por llamadas telefónicas y otros conectados a través de su WhatsApp con videollamadas o otros que han podido conectarse a la plataforma de Google Meet. Considero que ha sido muy satisfactorio y fructífero esta implementación de realizar las notificaciones o comunicaciones a través de el WhatsApp. Otra innovación, a ver, con respecto a los alimentos de los niños, a raíz de que hemos estado notificando a los demandados a través de los WhatsApp y llamadas telefónicas, también se ha logrado un incremento, bueno, al menos en el juzgado de Tacna, de las conciliaciones. Muchas veces los demandados no acudían a sus audiencias porque viven fuera de la ciudad y realizar su traslado a la ciudad de Tacna era dificultoso para ellos porque tenían quizá que pedir permiso en sus trabajos o tener que tomar un bus, días de viaje, no sé, distintas razones. Sin embargo, no, es que la justicia ha ido hacia ellos, ¿no? No ellos han venido, ¿no?
Nosotros hemos ido, nos hemos trasladado a través de esta magia digital y ellos desde cualquier lugar que se encontraban han podido conectarse e incluso ha sido una gran oportunidad para los demandados de poder ver a la mamá de sus hijos y poder conciliar con ellos. Quizás faltaba esa oportunidad, no tenían esa oportunidad de venir. Se los citaba a las audiencias, ellos no acudían por todos los gastos que les podía generar, falta de tiempo, falta de dinero, no lo sé, pero a través de esta nueva directiva se ha podido aplicar ello y considero que ha sido positivo. Así también tenemos los procesos de filiación extramatrimonial, que son procesos especiales, y los procesos de ejecución de actas de conciliación extrajudicial. También nosotros conocemos los procesos ejecutivos. En los procesos ejecutivos nosotros ejecutamos títulos. Lo que mayor incidencia tiene en nuestro juzgado son ejecutar los títulos valores, ¿no? El pagaré, la letra de cambio, que generalmente la plantean las entidades financieras, también personas naturales, ¿no? Y se admite la demanda, pasa 5 días, y nosotros ejecutamos a través de un auto final el mandato, ¿no? Que señala como proceso ejecutivo el acreedor ante el incumplimiento de su deudor podrá ejercer la acción ejecutiva, que no es otra cosa que el derecho que tiene el acreedor de provocar el ejercicio de la jurisdicción en la forma de una ejecución forzada, ¿no? Poniendo las manos, los órganos jurisdiccionales, sobre el patrimonio del deudor para que con su realización se satisfaga el derecho del acreedor. ¿Cuáles son los títulos ejecutivos? Son las resoluciones judiciales firmes, laudos arbitrales, actas de conciliación, constancias de inscripciones, pruebas anticipadas, documentos privados, testimonios de escritura públicas y títulos con mérito ejecutivo, como lo señalaba. ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda ejecutar un mandato ejecutivo? Tiene que contener un mandato cierto, exigible, líquido o liquidable y expreso. ¿Qué significa cierto? En el acta, del documento, debe decir expresamente, de forma textual, literal, cuál es el mandato. También tiene que expresarse desde cuándo se va a cumplir y de qué manera se va a cumplir, ¿no? Para que de esa manera determinar si es exigible o no. Liquidable significa cuánto asciende este mandato, ¿no? 5.000, 6.000, que se pueda liquidar, y expreso. Tuve una ejecución de a ver, aquí está el nombre, de un testimonio de escritura pública, donde los esposos se ponían de acuerdo en el que hacían una separación de sus bienes patrimoniales, y también se ponían de acuerdo respecto a los alimentos de su única hija. Y en esa acta, en esa escritura pública, señalaba, textualmente decía la cláusula, que las partes declaran que viven en la misma casa, que los alimentos será de obligación de ambos, que acudirán con 700 soles a favor del nombre de la niña, ¿no? Nada más. Por cosas de la vida, ellos se separaron, cada uno siguió su camino, y la madre decide ejecutar esta escritura pública y señala que el demandado tiene que pagarle los alimentos devengados desde el momento de la celebración de esa escritura. Se tramitó, se admitió la demanda, se corrió traslado, y el demandado dijo que esa formuló su contradicción, señalando de que no existía un mandato cierto, no existía un mandato exigible sobre todo y expreso. ¿Qué significa eso? En esta cláusula no indicaba que es el demandado el obligado a acudir con los alimentos. Bien, claramente decía la escritura pública que es ambos, decía, acudirán a la pensión. Así también no se indicaba de qué manera se iba a cumplir este mandato, de qué manera se iba a ser exigible. Es decir, el demandado iba a depositar los alimentos en una cuenta o los iba a proporcionar los alimentos de forma directa. No decía este documento. En tal sentido, ese
ese título no tenía estas características, en tal sentido no podía ser ejecutado. ¿Cuáles son las causales de la contradicción, ¿no? Inexigibilidad o iliquidez de la obligación, ¿no? No es, es inexigible, como les decía hace un momento, ¿no? La señora no me puede exigir a mí que yo pague alimentos cuando el documento no lo señala, no me dice de qué manera yo tengo que prestar los alimentos, no nos hemos puesto de acuerdo en eso, por lo tanto no me pueden exigir. Nulidad formal o falsedad del título, cuando siendo ese un título valor, ha sido de forma incompleta, había sido completado en la forma contraria a los acuerdos adoptados. Con esta contradicción es muy invocada por las partes cuando las entidades financieras ejecutan los pagaré o ejecutan las letras de cambio a la vista, ¿no? Que nacen de las tarjetas de crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros firmamos un pagaré en el que dentro de las cláusulas señala que será llenado, ¿no? Por la parte ejecutante, ¿no? Y ahí obviamente hacen una liquidación de la parte demandante y considera también los intereses, ¿no? Y generalmente los demandados invocan esta causal de contradicción de que el título valor ha sido llenado de forma diferente a los acuerdos adoptados, pero para ello también se tiene que probar, ¿no? Y la extinción de la obligación, que significa que se ha pagado, ¿no? La ley señala que la contradicción que se sustente en otras causales será rechazada liminarmente por el juez. Este es el flujograma de un proceso único de ejecución. La demanda, el mandato que contiene el mandato ejecutivo, pueden contradecir, ¿no? Y en caso que en su contradicción contengan medios probatorios que requieren actuación probatoria, se señalará fecha de una audiencia para su actuación y luego posteriormente se emitirá la sentencia o el auto final. Después de haber hablado ya del proceso abreviado, que es un proceso contencioso, proceso sumarísimo, que es un proceso contencioso, de igual manera el proceso único, que se tramitan los procesos de alimentos, y los procesos de ejecución, también se conocen los procesos no contenciosos, que como bien su nombre lo señala, no hay conflicto, no hay litis, simplemente se tiene que resolver una incertidumbre, ¿no? Los jueces en estos procesos no juzgamos, ¿no? Simplemente vemos si es que se reúne, se prueba la petición del demandante, ¿no? De igual manera, este es su flujograma, los plazos de la demanda, su contradicción, su actuación que es una sola audiencia, su actuación de declaración judicial, con contradicción o sin contradicción, y luego finalmente se emite una sentencia. En los procesos no contenciosos, lo que normalmente conocemos los juzgados de paz son las rectificaciones de partidas. Eso es muy común en los juzgados de paz. Las partes presentan que se rectifique su partida de nacimiento, su partida de matrimonio, su partida de defunción, y nosotros nos presentan sus medios probatorios y nosotros decidimos si corresponde o no la rectificación. También existe un proceso, una invocación en los procesos no contenciosos que incluso se decide desde la exclusión número 1, en la cual solamente se pide la rectificación de una letra, ¿no? Se cambia, digamos, la E por la I, la O por la U, son procesos especiales. Otro proceso especial que conocemos los juzgados de paz son los procesos de filiación, ¿no? La diferencia entre un proceso de filiación con un proceso de alimentos es que en el de alimentos, de todas maneras, se tiene que acreditar el entroncamiento familiar. En cambio, si tú tienes un hijo que no ha sido reconocido por su padre, lo que tú tendrías que plantear sería un proceso de filiación, porque no tienes reconocido el vínculo familiar. Planteas tu demanda de filiación y la ley te faculta que accesoriamente puedes peticionar los alimentos, ¿no? Se demanda, el demandado tiene 10 días para formular su oposición. En caso que no se opone, se declara la paternidad al demandado del menor. Y en caso que formule oposición, se tiene que ofrecer el ADN, ¿no?
para ello tiene que pagar la prueba de ADN y señalamos una fecha para una audiencia de toma de muestras. ¿Cómo se está haciendo también esta audiencia de toma de muestras ahora en pandemia? Antes, ¿cómo era? Citábamos al laboratorio, acudía la demandante con el niño, acudía el demandado, y en acto, en presencia del juez, todos reunidos con el secretario judicial, se procedía a la toma de muestras. Con las distintas limitaciones que existe ahora por el distanciamiento y porque si es que convocamos a una audiencia de tomas de muestras, teníamos que estar reunidos en la sala aproximadamente más de 5 personas, ¿no? Claro, 5 personas. Se tomó la decisión, tengo entendido que otros juzgados también lo están replicando, porque este proceso de filiación no se podía detener, porque son derechos esenciales de los niños, ¿no? Su reconocimiento de su identidad y sobre todo los alimentos, ¿no? No podíamos detenerlo y hemos tenido que adecuarnos. ¿Y de qué manera nos hemos adecuado? Se sigue realizando la toma de muestras de forma digital. Nos conectamos, el laboratorio acude la mamá con el niño y el papá, solamente acude el mamá, el papá y el niño. El laboratorio transmite la toma de muestras y todos nos conectamos en la plataforma del el abogado de la parte demandante, el abogado de la parte demandada y el juez y el secretario. Todos estamos conectados virtualmente, solamente en el laboratorio asiste la madre, el niño y el padre, y realizamos la toma de muestra delante del juez. Ha sido exitoso ello, y de esa manera estamos protegiendo la salud del niño, la salud de las personas que están en el laboratorio, y sobre todo también la salud de nuestros compañeros, ¿no? Y los abogados también. Tengo entendido que algunos juzgados lo siguen haciendo de forma tradicional. Bueno, es decisión de cada despacho, pero yo les comparto esta experiencia que se está realizando aquí para que quizá pueda ser replicado o ustedes me puedan compartir otra experiencia, quizá mejor, para también poderlo aplicar. Este es el plazo de lo que ya les mencionaba, de la oposición, tienen 10 días. Si se opone, se tiene que realizar la prueba de ADN, y si no se opone, el juzgado declara la paternidad extramatrimonial y dará sentencia pronunciando sobre la pretensión de alimentos. Aquí también existe algunos juzgados, por ejemplo, cuando no se opone el demandado, citan a una audiencia, ¿no? Para ver el tema de los alimentos, ¿no? Bueno, es como les digo, cada juzgado dirige de alguna manera sus procesos, pero considero, a mi opinión, que si es que el demandado no se opone, el juez tiene que emitir sentencia de la afiliación y los alimentos en un solo acto de sentencia. Y si es que el demandado digamos, se allanara a la afiliación, de igual manera el juez tiene que emitir la sentencia de los alimentos, ¿no? Pasamos a la materia penal. En materia penal conocemos los procesos de faltas, que pueden ser lesiones, maltratos, daños, hurto, pero siempre, por ejemplo, lesiones menos de 10 días, maltrato, agresión sin lesión, daño y hurto que no supere la remuneración mínima vital, ¿no? Los procesos de falta son de menor lesividad, ¿no? Se tramita ante un juez de paz letrado y inicia con la recepción de la denuncia, se realiza un informe policial que es comunicado al juzgado, el juzgado revisa, analiza este informe pericial, emite un auto de citación a juicio donde convocamos a las partes, se lleva a cabo la audiencia, se los invita a conciliar, de ser posible, fijan un acuerdo de reparación, algunas veces sí, algunas veces no, y si es que no concilia, se inicia el juicio para dictar la sentencia, y si esta sentencia no está conforme a lo que indican lo que le parece a las partes, pueden apelar, ¿no? Quienes conocen los procesos de faltas, como les indicaba, lo conocen los juzgados de paz letrados, y se realiza la conciliación, como les señalaba,
Como los procesos de falta son de iniciativa de parte y los agraviados se constituyen como querellantes particulares, pueden, ¿no? Se puede conciliar. Y si no logran conciliar, se inicia el juzgamiento es tal cual como lo realiza un proceso penal, ¿no? Se hacen los alegatos de apertura, se hace el interrogatorio directo, ¿no? El juez no interroga, interroga el abogado de la parte agraviada, el abogado de la parte imputada, se hace una admisión de medios probatorios, se hace una oralización de los medios probatorios, se actúan los medios probatorios y de igual manera se hacen los alegatos finales, ¿no? Se impugna y como les señalaba existen formas especiales de conclusión como es la conciliación, también el desistimiento porque el agraviado se constituye como un querellante particular y también pueden transar, ¿no? Bueno, como resumen final de esta exposición, me gustaría que se queden con las ideas claras respecto a que los juzgados de paz letrado solamente conocemos procesos abreviados y sumarísimos, procesos de alimentos, que son los procesos únicos, procesos no contenciosos, las rectificaciones de partidas y los procesos de faltas en los procesos penales, ¿no? Esa sería la idea general que me gustaría que ustedes se queden para que el día de hoy hayamos aprendido algo. Muchas gracias nuevamente al Ilustre Colegio de Abogados de Cusco y al Grupo Académico Les Académico.